Manuscritos inéditos, tomo 4, página 91, dice así: me ha sido indicado que ante la inminencia del fin del mundo, diga a nuestras iglesias: estudien los testimonios que han sido escritos para nuestra reprensión y estímulo. El pueblo de Dios será hallado culpable de rechazar la luz y no estudia estos mensajes que de continuo le están siendo enviados. Obedezcan las instrucciones, sigan la luz. El Señor está molesto con su pueblo debido a que en el pasado no ha obedecido sus instrucciones ni seguido sus indicaciones. Con estas palabras le damos la más cordial de todas las bienvenidas a todos los hermanos esparcidos y diseminados por todo el continente y, ¿por qué no?, por el mundo. Somos el ministerio Una Voz que Clama en el Desierto. Ese es el nombre oficial de nuestro canal en las redes. Estamos dispuestos a darle a la trompeta el sonido que ésta se merece. Y eso, justamente eso, es lo que nos lleva a producir estos materiales, de tal manera que podamos realmente cumplir a cabalidad con Isaías 58:1 y Miqueas 3:8. Esos son pasajes cruciales, demasiado trascendentales. Oh, mis amados, qué hermoso es poder compartir con ustedes el verdadero y genuino pan del cielo. Ese es el propósito que tenemos. Anhelamos que puedan dejar la leche y aprendan, como dice Pablo en Hebreos 5, a consumir alimento sólido. De tal manera que podamos dejar de ser niños espiritualmente hablando y convertirnos en adultos espiritualmente hablando. ¡Qué alegría tan, pero tan maravillosa! Hoy tenemos un tema más para compartir con ustedes. Hoy tenemos la dicha de transmitir una presentación más. Vamos a compartir con ustedes un pan súper, pero súper nutritivo. Hoy tenemos el tema número 261 de nuestro enorme buffet espiritualmente hablando. Oh, mis amados, qué hermoso es poder tener clientes que se nutran en nuestro restaurante espiritual. Hoy quiero enviarle un saludo muy, pero muy especial a un joven que justamente esta semana me escribió y está interesado en crecer espiritualmente hablando. Me estoy refiriendo a un muchacho que se llama Gustavo y vive aquí en mi país, pero a 6 horas de viaje, ya que vive en una ciudad fronteriza con el país
de Argentina. Así que, Gustavo, una alegría enorme poder ayudarte en tu crecimiento espiritual. Y también quiero extenderle un saludo muy especial a la cliente más jovencita de nuestro restaurante. Tiene solamente 3 añitos y se llama Mirta. Una preciosura de muñeca. Así que le enviamos también un saludo muy, pero muy cariñoso a Mirta, que es la de todos los clientes que tenemos en nuestro restaurante, es la más jovencita de todas. Muy bien, vamos entonces a comenzar, mis amados, a estudiar este tema que tenemos preparado para compartir con ustedes. Hoy vamos a tratar un tema tremendo. Les puedo asegurar que es un tema que nunca, pero nunca en su vida escucharon y nunca prácticamente lo van a escuchar desde ningún púlpito de ninguna iglesia. Por eso amerita y vale la pena que apunten, que tomen nota, porque, hermanos, el tema de hoy es súper, pero súper precioso. Pero antes vamos a doblar rodillas, vamos a caer de hinojos para pedirle al Dios del cielo que a través del Espíritu Santo Él pueda grabar con letras de fuego en nuestras mentes las gloriosas y maravillosas verdades del cielo. Vamos entonces a comenzar doblando nuestras rodillas y pidiéndole al Dios del cielo su dirección, de tal manera que podamos contar con la dirección del cielo. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por tu palabra, por tus promesas, porque tu palabra es guía segura en un mundo tan, pero tan difícil y tan conflictivo en el que nos encontramos. Qué hermoso es tener un faro que alumbra en lugar oscuro. Gracias, oh Dios, por tanta luz, tantas instrucciones, de tal manera que no erremos el blanco. Y en este momento queremos pedirte que te quedes con nosotros, que nos ayudes mucho, que nos fortalezcas mucho, que podamos ser tonificados por tu espíritu, que podamos afianzarnos cada día más y más en la fe que una vez fue dada a los santos. Oh Señor, perdona nuestras faltas, lávanos, límpianos y purifícanos de toda pus espiritualmente hablando, y que podamos aprender a perseverar en tus caminos, no importa las circunstancias adversas que nos toque pasar. Oh Padre amoroso, oramos por todos aquellos que en diferentes partes del mundo están pasando por circunstancias difíciles, principalmente aquellos que por predicar tu palabra están siendo perseguidos o amenazados o multados, de tal manera que tu bendición se derrame abundantemente sobre ellos. Y ahora que estamos a punto, oh Dios, de estudiar un tema tan precioso, tan excelente y nutritivo, queremos que el Espíritu Santo venga a nosotros
que el Espíritu Santo pueda grabar con letras de fuego en nuestras mentes las verdades maravillosas que vamos a descubrir en esta ocasión a través del estudio de tu palabra. Gracias por todo lo que nos das y acompáñanos hoy y siempre, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, estamos listos entonces para comenzar la programación de la fecha. Hoy tenemos un tema preciosísimo. Les puedo asegurar que se van a enriquecer mucho más de lo que nos imaginamos. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los corintios, les dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hoy vamos a compartir con ustedes una porción más de ese enorme tesoro que es la palabra maravillosa de nuestro Dios. Muy bien, vamos entonces a mirarle por unos momentos a nuestra compañera de trabajo, o sea, nuestra pizarra, porque aquí tenemos el título del tema que vamos a defender hoy: a capa y espada, con uñas y dientes, pero sobre todas las cosas, a la luz de un así dice Jehová. Oh, qué lindo, qué hermoso es poder defender una tesis teológica, pero no a la luz de así dice el Estado, así dice la iglesia, ni así me imagino yo. No, sino a la luz de un así dice Jehová. Esa va a ser siempre nuestra consigna. Muy bien, el título del tema es: calle delante de él toda la tierra. Oh, mis amados, qué tremendo el tema que vamos a analizar en esta hora. Aquí aparece, como ustedes pueden ver, el texto clave. El texto clave es Habacuc 2:20. De aquí justamente está sacado esto está sacado de acá. Habacuc 2:20. Le vamos a sacar el jugo al versículo 20 de Habacuc capítulo 2. Vamos a buscar en nuestras Biblias Habacuc capítulo 2 y vamos a leer el versículo 20. Habacuc es uno de los profetas menores. Figura en el Antiguo Testamento como uno de los 12 profetas menores. Y hoy vamos a concentrarnos sola, única y exclusivamente en el versículo 20 del capítulo 2 de este maravilloso y extraordinario libro del profeta Habacuc. Muy bien, vamos entonces a leer con mucho detenimiento este versículo 20. Es un pasaje muy conocido, pero lamentablemente la mayoría no ha captado, no ha entendido el tremendo mensaje que se desprende de este pasaje. Dice así el versículo 20 de Habacuc 2: mas Jehová está en su santo templo. Y ahora viene la orden: calle delante de él toda la tierra.
Oh, mis amados, qué tremendo lo que tenemos acá. Calle delante de él toda la tierra. Evidentemente, la última parte del versículo 20 es una orden. La orden es: calle delante de él toda la tierra. Ahora surge la pregunta del trillón. No es la pregunta del millón, es la pregunta del trillón. ¿Qué significa esta orden? ¿Qué significa calle delante de él toda la tierra? ¿Qué significa la palabra callarse? ¿Acaso callarse significa quedarse mudo? ¿Eso significa callarse? Oh, mis amados, qué tremendo lo que tenemos aquí en este pasaje. Y desgraciadamente, millones y millones de cristianos aún ni cuenta se han dado de la profundidad que tiene este pasaje. Y ¿saben lo que yo hice? Yo me puse el equipo de buceo y me zambullí en este versículo. Porque este versículo, aunque ustedes no lo crean, es un océano. Solamente el versículo 20 es un vasto océano. Y yo me puse a bucear dentro de ese versículo, y como fruto de hacer ese buceo salió un tema entero, y hoy vamos a compartir con ustedes. Muy bien, entonces quiero decirles una cosa. La pregunta que vamos a responder es: ¿qué significa calle delante de él toda la tierra? Esa es la pregunta del trillón. Entonces, vamos a poner acá qué significa calle delante de él toda la tierra en primera instancia. ¿Y saben por qué digo en primera instancia? Porque hay 11 respuestas para esta pregunta. ¿Qué significa calle delante de él toda la tierra? Tiene 11 respuestas. Es como una especie de abanico. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ir respondiendo esta pregunta uno a uno hasta completar las 11 instancias. Entonces, ¿qué significa calle delante de él toda la tierra? Primero les voy a decir, y vamos a anotar acá en la pizarra, y después les voy a comprobar. Muy bien, entonces, ¿qué significa calle delante de él toda la tierra en primera instancia? Significa entender, noten, entender cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios para mi vida. Ahí está. Entonces, ¿qué significa calle delante de él toda la tierra? Significa entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Ahora, vamos a demostrar eso. ¿Cómo vamos a demostrar? Con un pasaje que se encuentra en Génesis 24:21. Vamos a poner acá. Génesis 24, versículo 21. Noten, hermanos, cómo la Biblia se explica sola. Ustedes no necesitan un comentario bíblico para entender la palabra de Dios.
Por eso es que Martín Lutero se cansó de decir que la Biblia es su propio intérprete. Entonces, con Génesis 24-21, yo les voy a demostrar esto que pusimos acá. Entonces, vamos a Génesis. Vamos a Génesis capítulo 24, versículo 21. Génesis capítulo 24, versículo 21, arroja una luz preciosa sobre nuestro texto clave, o sea, Habacuc 2:20. Noten lo que dice el versículo 21. Preciosísimo, hermosura de hermosura, es lo que tenemos acá. Noten, dice, y el hombre estaba maravillado de ella. Noten, y ahora viene la misma palabra que encontramos en Habacuc 2:20. Noten cómo dice, y el hombre estaba maravillado de ella. ¿Y qué detalle viene ahora? Callando. Ahí está. Y noten por qué dice que estaba callando o callado. Para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Noten, mis amados, qué maravilloso, qué cosa más extraordinaria. ¿Qué dice? Acá en el capítulo 24 de Génesis tenemos el emprendimiento que hace justamente Abraham para buscar esposa para Isaac. Ese es el contexto del capítulo 24 de Génesis. Pero en el versículo 21 encontramos el detalle que conecta justamente con el versículo 20 de Habacuc capítulo 2. ¿Cómo dice el pasaje? Dice que estaba maravillado de ella. ¿Y qué detalle viene después? Callando para saber si Jehová había prosperado o no su viaje. ¡Qué espectáculo, mis amados! ¡Qué detalle más precioso que encontramos acá! Quiere decir entonces que cuando nosotros procuramos entender cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, en ese mismo momento nosotros estamos obedeciendo esta orden que se da acá en Habacuc 2:20. ¡Qué hermosura de hermosura es lo que tenemos aquí! ¡Qué cosa más maravillosa! Ahora, ¿a qué versículo nos lleva esto? Vamos a buscar Salmos 25. Vamos a buscar Salmos 25, verso 4. Los versículos que vamos a leer ahora están en íntima relación con Génesis 24-21. Por lo tanto, vamos a buscar ahora Salmos 25:4 y vamos a saborear ese versículo. Noten lo que dice Salmos 25:4. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. ¡Qué hermosura! Noten, hermanos, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos una fotocopia de Génesis 24:21.
Ahora, veamos lo que dice también el versículo 8 de Salmos 25 también. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, ahora viene, Él enseñará a los pecadores el camino. Quiere decir entonces que cuando tú te dejas enseñar por Jehová, cuando tú te dejas enseñar por Dios, en ese momento estás obedeciendo el mandato de Habacuc 2:20. Pero noten lo que dice también dentro del Salmo 25, el versículo 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¡Qué fabuloso son estos versículos! Pero también tenemos Salmos 5:8. Noten lo que dice el versículo 8 de Salmos capítulo 5. Guíame, Jehová, en tu justicia. A causa de mis enemigos, endereza delante de mí tu camino. ¡Qué cosa más hermosa es lo que tenemos acá! Pero también tenemos Salmo 86:11. Salmo 86:11. Salmo 86:11 dice así: enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. ¡Qué hermosura es lo que tenemos acá! Quiere decir entonces que cuando una persona se deja enseñar o encaminar por el Señor con el propósito de entender cuál es la voluntad de Dios, está callado, como dice Habacuc 2:20. Qué hermoso, mis amados, lo que tenemos aquí. Ahora, en relación a lo que ya dijimos, tenemos un ingrediente precioso. Noten lo que dice: deseado de toda la gente, página 622. Hermosura de hermosura, belleza de bellezas. Noten lo que dice: no hemos de colocar la responsabilidad de nuestro deber en otros. Ojo, noten, no hemos de colocar la responsabilidad de nuestro deber en el hombro de otros y esperar que ellos nos digan lo que debemos hacer. Noten, no podemos depender de la humanidad para obtener consejos. ¡Qué hermosura! Noten, no podemos depender, mejor dicho, de la humanidad para obtener consejos. Y ahora viene algo espectacular y que nos tiene que llenar de gozo el corazón. El Señor nos enseñará nuestro deber tan voluntariamente como a alguna otra persona. Si acudimos a Él con fe, nos dirá su misterio, ojo, a nosotros personalmente. Alabado sea el nombre del Señor. ¡Qué
cosa más espectacular, mis amados. Quiere decir entonces que si nosotros acudimos a la fuente de vida que es Cristo Jesús, vamos a obtener el mismo, Jesús mismo, dice allí la inspiración, nos va a enseñar sus misterios a nosotros personalmente. Noten qué cosa más extraordinaria, qué promesa más maravillosa tenemos aquí. Muy bien, entonces ya tenemos la primera de las 11 respuestas a la pregunta que estamos respondiendo. Entonces, vamos a borrar esto porque ya está grabado y vamos ahora a la segunda instancia. ¿Qué significa? ¿Calle delante de él toda la tierra? Vamos a la segunda respuesta de esta pregunta. ¿Qué tenemos como segunda respuesta? Noten, entender los juicios de Dios. Noten, vamos a poner acá. Entender los juicios de Dios. Ahí está. Ahora, ¿con qué versículo respaldamos esto? Vamos a ver. Isaías capítulo 26. Isaías capítulo 26, versículos 8 y 9. Y también Salmo 119, versículo 7. Entonces, ¿qué significa calle delante de él toda la tierra? Entender los juicios de Dios. Vamos a ver. Isaías capítulo 26. Isaías capítulo 26 va a decirnos eso, va a arrojar una luz tremenda sobre este segundo punto. Noten, versículos 8 y 9 dice así, Isaías capítulo 26. Dice, también en el camino de tus juicios, oh Jehová, hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Y acá viene, noten el versículo 9. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Noten, mis amados, qué tremendo detalle. Quiere decir entonces que entender los juicios de Dios equivale también a quedarse callado o calle delante de él toda la tierra. Ahora, tenemos que unir Isaías 26, 8 y 9, tenemos que unir con Salmo 119, Salmo 119, versículo 7. Salmo 119, versículo 7. Dice así: te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiere tus justos juicios. Noten, hermanos, qué interesante. Acá tenemos otro detalle importantísimo. Cuando nosotros entendemos los juicios de Dios, eso equivale a estar callado espiritualmente hablando.
Eso es importantísimo. Ahora, vamos a unir estos dos pasajes. Tenemos que unir con Salmo 76. Noten, Salmo 76, versículo 8. Salmo 76, 8. Ahí vamos a encontrar un detalle interesantísimo. Salmo 76, versículo 8. Noten, desde los cielos hiciste oír juicio. Y ahora viene el sinónimo. Nos vamos a encontrar con un sinónimo de calle delante de él. Noten lo que dice el versículo 8. La tierra tuvo temor y quedó suspensa. Noten, hermanos, ¿qué pasó acá? Acá dice que la tierra tuvo temor y quedó suspensa. Esa palabra suspensa es el equivalente a este. O sea, decir calle o quedarse en suspenso son sinónimos. ¿Por qué? Porque los juicios de Dios son justamente, tienen el propósito que aparece en Isaías 26, 8 y 9, y principalmente el 9, pero también tienen el propósito de lograr que la persona entienda los estatutos de Dios, como dice Salmo 119, verso 7. O sea, cuando nosotros entendemos los juicios de Dios y el porqué de ellos, estamos callando. O sea, estamos siguiendo la orden que aparece en Habacuc 2:20. Muy bien, ya tenemos entonces la segunda respuesta a esta pregunta. Vamos entonces a la número 3. Vamos a ver entonces en tercera instancia qué representa o qué significa calle delante de él toda la tierra. Muy bien, vamos a poner en primer lugar y luego vamos a demostrar. En tercera instancia equivale a temblar. Noten, temblar. Ahora, esto vamos a aclarar porque realmente amerita. Vamos a buscar Salmos 4:4. Noten, Salmos 4:4 es el soporte bíblico que tenemos para la respuesta número 3. Vamos a leer Salmos 4, verso 4, y luego vamos a agrandar un poco esta definición. Salmos 4, verso 4. Noten, hermanos, qué interesante este pasaje. Este versículo es precioso. Noten lo que dice. Versículo 4. Solamente el verso 4 del Salmo 4. Dice, temblad, ahí está, temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama, y noten cómo termina. Noten con qué palabra termina el versículo 4. Noten, hermanos, ¿qué dice? Callad. ¡Qué tremendo! Ahora, la pregunta clave es, ¿qué significa temblar espiritualmente hablando?
Para eso tenemos que conectar este detalle. Este detalle tenemos que conectar con Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Filipenses capítulo 2 versículo 12, porque el apóstol Pablo, cuando escribe el versículo 12, se inspiró de el versículo 4 del Salmo 4. Entonces, vamos a ver qué nos dice allí Filipenses capítulo 2 verso 12. Noten, hermano, qué espectacular es lo que vamos a encontrar ahora. Solamente el 12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente. Y ahora viene, ojo con el detalle que viene ahora porque es clave, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice que tenemos que ocuparnos de nuestra salvación? Con temor y temblor. Quiere decir entonces que el apóstol Pablo, tomando la idea del versículo 4 del Salmo 4, él aplica Filipenses 2:12 a ocuparnos de la salvación con temor y temblor. Noten, aquí está la misma palabra que aparecen en estos dos pasajes. Pero surge otra vez la pregunta: ¿qué significa temblor o ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor? Esa es la pregunta clave. Noten, mucho ojo con lo que viene a continuación. Noten, en el libro Nuestra elevada vocación, página 93, la señora White arroja una luz potentísima sobre este punto. Noten lo que dice. Significa que cada día debéis desconfiar de vuestros esfuerzos. Noten, ella está comentando Filipenses 2:12 con la expresión que dice temor y temblor. O sea, está juntando o mezclando las dos. Y dice así: Nuestra elevada vocación, página 93. Significa que cada día debéis desconfiar de vuestro esfuerzo humano. ¿Qué significa temblar? ¿Qué significa temblar espiritualmente? Desconfiar de nuestros esfuerzos humanos. Mucho ojo con eso. Sigue diciendo: debéis temer hablar al azar, temer seguir vuestros propios impulsos, temer que el amor al mundo excluyan la preciosa gracia que el Señor Jesús anhela derramar sobre vosotros. Aquí tenemos una clave espectacular, mis amados. ¿Qué significa entonces temblar? Espiritualmente hablando, significa desconfiar de nosotros mismos, de nuestros esfuerzos humanos. Significa temer hablar al azar, seguir nuestros propios impulsos o amar
al mundo y excluir a Jesús de nuestras vidas. ¡Qué impresionante, mis amados! ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta entonces qué significa calle delante de él toda la tierra? Esa expresión, calle delante de él toda la tierra, aquí en el versículo 4 y aquí en el versículo 12 encontramos un sinónimo. Las palabras que aparecen tanto en el 4 como en el 12 son sinónimos de la palabra calle delante de él toda la tierra. Alabado sea el glorioso y maravilloso nombre de Jesús. Ahí tenemos algo extraordinario. Muy bien, eso sería entonces en tercera instancia. Vamos a la cuarta instancia o a la cuarta respuesta de este pasaje. Noten, número 4 sería no alterarse por la prosperidad de los impíos. Noten, no alterarse. No alterarse. ¿Por qué? Por la prosperidad de los impíos. A ver, no alterarse por la prosperidad. Prosperidad de los impíos. Acá está. De los impíos. No alterarse por la prosperidad. Ojo con este detalle es clave, esta palabrita es clave. No alterarse por la prosperidad de los impíos. Ahora vamos a demostrar eso. El soporte bíblico que tenemos es Salmo 37:7. Entonces acá ponemos el soporte bíblico. Salmo 37, versículo 7. Noten, vamos a leer ese pasaje. Salmo 37, versículo 7. Noten, la cuarta respuesta sería no alterarse por la prosperidad de los impíos. Ahora, versículo 7. ¡Qué tremendo pasaje! Noten, guarda silencio. Ahí está. Ahí ya encontramos un sinónimo de la palabra calle delante de él. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. ¡Qué tremendo, mis amados! Quiere decir entonces que cuando nosotros no nos alteramos por la prosperidad de los impíos, estamos obedeciendo la orden que aparece aquí en Habacuc 2:20. Qué tremendo detalle es lo que encontramos acá. Ahora, eso nos lleva también a qué otro pasaje nos lleva a eso. Salmo 73. Noten, quiere decir entonces que Salmo 37:7 tenemos que encadenar con el Salmo 73. Ahí está. O sea, este versículo 7 del Salmo 37 lo tenemos que leer a la luz de Salmos 73. Tremendo pasaje.
Por lo tanto, vamos a buscar y vamos a leer por lo menos algunos pasajes en relación a ese salmo. Salmo 73, versículo 2. Noten lo que dice. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Noten, hermanos, lo que le sucedió al salmista. Noten, eso está en el versículo 2. Ahora versículos 3 y 4. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Ahí está. Noten, versículo 4, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Noten, hermanos, cómo le afectaba y mucho al salmista la prosperidad de los impíos. Noten ahora versículos 8 y 9. Dice, se mofan, hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Noten qué tremendo. Y versículo 12 dice, he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. ¡Qué tremendo! Y ahora el versículo 17. El versículo 17 es broche de oro. Es tremendo este versículo 17. Dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. ¡Qué espectáculo! ¿Se dan cuenta, mis amados? ¿Se dan cuenta qué maravilloso que es callar delante de Jehová, delante del Señor que está en el santuario? ¡Qué cosa más maravillosa! Muy bien, vamos entonces al número 5. Vamos a la respuesta número 5, porque estamos demostrando de una manera contundente el verdadero significado de Habacuc 2:20. En quinta instancia, número 5, significa entender cuán terrible, noten, cuán terrible es apartarse de Jehová. Ahí está. Esta sería la quinta respuesta. Noten, cuando nosotros entendemos cuán terrible es apartarse de Jehová, en ese momento estamos poniendo en práctica la orden que se da en Habacuc 2:20. Ahora vamos a demostrar eso. Noten, Sofonías capítulo 1, versículos 6 y 7. Acá está. Sofonías capítulo 1, versículos 6 y 7. Con ese pasaje vamos a demostrar de una manera contundente lo que estamos diciendo. Lo que acabamos de poner en la pizarra lo vamos a demostrar ahora con Sofonías capítulo 1, versículos 6 y 7. Noten lo que dice el versículo 6. Y a los que se apartan de en pos de Jehová, y a los que no buscaron a Jehová,
ni le consultaron. Y ahora noten cómo comienza el versículo 7. Noten con qué palabra comienza el versículo 7. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. ¡Qué tremendo, mis amados! Quiere decir entonces que cuando nosotros entendemos cuán terrible es apartarse del Señor Jehová, cuán terrible es alejarse de Jesús, cuando nosotros entendemos eso, en ese mismo momento estamos obedeciendo esta orden que se da aquí en Habacuc 2:20. Lo dice clarito Sofonías 1, 6 y 7. Eso es demasiado, pero demasiado clave. Ahora, vamos al número 6. Vamos a número 6. ¿Qué significa espiritualmente? Calle delante de él toda la tierra. Noten, número 6 significa prepararse. Prepararse. ¿Prepararse para qué? Para la segunda venida de Jesús. Ahí está. Quiere decir que cuando una persona se prepara, hace preparativos serios para la segunda venida de Jesús, se está callado espiritualmente hablando. Vamos a buscar Zacarías. Vamos a buscar el soporte bíblico. Zacarías 2:13. Zacarías 2:13 va a ser el soporte bíblico para la respuesta número 6. Vamos a buscar Zacarías capítulo 2, versículo 13. Noten con qué palabra comienza el versículo 13. Noten lo que dice. Calle toda carne delante de Jehová. ¿Por qué? Porque Él se ha levantado de su santa morada. ¡Qué tremendo, hermano! ¿Qué dice el versículo 13 de Zacarías 2? Calle delante de Jehová. ¿Por qué? Porque Él se ha levantado de su santa morada. Ahora, ¿qué significa levantarse de su santa morada? Tenemos que conectar Zacarías 2:13, tenemos que conectar con Daniel 12:1. Daniel 12:1 explica qué significa se ha levantado de su santa morada. Vamos a buscar Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, un versículo muy conocido, un versículo bastante citado por muchos predicadores, pero en este caso calza perfectamente con Zacarías 2:13. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Quiere decir entonces que
la orden calle delante de él toda la tierra equivale a hacer preparativos para la segunda venida de Jesús. Qué hermoso lo que estamos diciendo. Ahora, también tenemos Isaías 26-21. Con Zacarías 2:13 tenemos que conectar Daniel 12:1 que ya vimos y ahora Isaías 26-21. Noten lo que dice Isaías capítulo 26 versículo 21. Isaías capítulo 26 versículo 21. Noten, hermanos, porque he aquí que Jehová sale de su lugar. Ahí está. Noten, esa expresión sale de su lugar es lo mismo que el levantarse de su morada del versículo 13 de Zacarías 2 y se levantará Miguel de Daniel 12:1. Noten, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no encubrirá ya más a sus muertos. Pero también tenemos Salmo 78, 65 y 66. Salmo 78. Todos estos pasajes están perfectamente conectados. Salmo 78, versículos 65 y 66. Salmo 78, versículos 65 y 66. Noten lo que dice el versículo 65. Entonces despertó el Señor como quien duerme. Noten, hermanos, la figura que aparece acá. Como un valiente que grita excitado del vino. Noten versículo 66. E hirió a sus enemigos por detrás, les dio perpetua afrenta. ¡Qué impresionante estos pasajes! Aquí tenemos entonces la respuesta a la instancia número 6. Ahora vamos al número 7. Número 7, respondiendo la misma pregunta. Vamos a ver aquí. ¿Qué significa calle delante de él toda la tierra? Aprender a esperar, aprender a esperar respuesta a nuestras oraciones. Respuesta a nuestras oraciones. Ahí está. Aprender a esperar respuesta para nuestras oraciones. Vamos a fundamentar ahora esto. El respaldo que tenemos para esto es Lamentaciones, capítulo 3. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 26. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 26, respalda lo que acabamos de ver. Vamos a buscar. Lamentaciones se encuentra después del libro de Jeremías. Lamentaciones capítulo 3, versículo 26. Lamentaciones capítulo 3,
versículo 26. Noten lo que dice. Bueno le es al hombre, perdón, versículo 26, leí el 27. Bueno es esperar en silencio, ahí está, la salvación de Jehová. Noten, hermano, ¿qué dice? Bueno es esperar como callado o en silencio la salvación de Jehová. Claro, salvación acá es respuesta a nuestras oraciones. Noten, vamos a ver también el versículo 30. Noten, el versículo 30. Bueno, antes de pasar al versículo 30, noten, quiero leerles una cita de la señora White donde ella arroja luz sobre el versículo 26 de Lamentaciones 3. Noten, porque acá dice, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Entonces uno puede decir, claro, pero ¿cómo va? ¿Qué tiene que ver la salvación con aprender a esperar la respuesta a nuestras oraciones? Noten cómo ella, con el comentario que ella hace, nos va a ayudar a entender que salvación ahí en el versículo 26 es otra cosa distinta a lo que estamos acostumbrados. Noten lo que dice nuestra elevada vocación, página 136. En las escrituras hay preciosas promesas para aquellos que esperan en el Señor. Noten, está utilizando terminología de Lamentaciones 3:26 y sigue diciendo, todos deseamos respuestas inmediatas a nuestras oraciones y nos sentimos tentados a desanimarnos si éstas no son contestadas inmediatamente. Noten, y acá viene, si éstas no son esto es un gran error. Noten, la demora es para nuestro beneficio espiritual. Noten, hermano, ¿se dan cuenta? O sea que cuando dice calle delante de él toda la tierra, lo que está diciendo es que tenemos que aprender a esperar las respuestas a nuestras oraciones. Aquí tenemos un detalle interesante. Ahora, noten lo que eso es en relación al número 7. Ahora vamos al número 8. Vamos a ver qué significa calle delante de él toda la tierra en octava instancia. Vamos a la número 8. En octava instancia significa, noten, deseado de todas las gentes, página 684. 684. Noten, hermano, ojo con esta declaración. Aquí, en esta página, vamos a encontrar una declaración que arroja luz sobre Habacuc 2:20. Noten lo que dice. Hablando de Jesús, los soldados romanos que rodeaban a Cristo no eran todos endurecidos. Algunos miraban insistentemente su rostro en busca de una prueba de que era un personaje peligroso. Noten qué tremendo.
No se necesitaba profunda percepción para discernir cabalmente lo que era. Y ahora viene. Mucho, pero mucho ojo con el detalle que viene ahora. La callada sumisión de Cristo. ¿Cómo? ¿Qué dice? La callada sumisión de Cristo. Esto amerita escribir acá. ¿Qué dice? La callada, ¿qué cosa? Sumisión. Noten, hermanos, qué interesante. La callada sumisión de Jesús. La callada sumisión de Cristo. Quiere decir entonces que calle delante de él toda la tierra significa sumisión a la voluntad divina. Alabado sea el nombre del Señor. Noten, callada sumisión de Cristo, dice, deseado de toda la gente, 6:84. Quiere decir, mi estimado hermano, que cuando tú y yo somos sumisos a la voluntad de Dios, cuando tú y yo somos sumisos a lo que Dios dice, estamos practicando la orden que se da en Habacuc 2:20. Alabado sea el glorioso y maravilloso nombre de Jesús. Qué impresionante, mis amados, lo que estamos diciendo. Esto, subrayen a muerte esta palabra. Esta palabra es clave. Esta palabra es vital. Demasiado, pero demasiado vital. Ahora vamos a la número 9. Respuesta número 9. Noten, ¿qué tenemos como número 9? Noten, Lamentaciones 2:10. 9 sería Lamentaciones 2:10. Vamos a buscar el pasaje. Lamentaciones 2, versículo 10. Lamentaciones capítulo 2, verso 10. Noten. Se sentaron en tierra. ¿Y qué detalle viene ahora? Callaron los ancianos de la hija de Sión, echaron polvo sobre sus cabezas, se ciñeron de cilicio. Las vírgenes de Jerusalén bajaron sus cabezas a tierra. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos dolor por el pecado. Noten, Lamentaciones 2:10 nos habla de dolor. Dolor por el pecado. Qué tremendo detalle, mis amados. Quiere decir entonces que cuando Dios dice calle delante de él toda la tierra, tenemos que conectar con Lamentaciones 2:10. Y la conclusión que llegamos después de leer Lamentaciones 2:10 es justamente lo que aparece acá. Dolor por el pecado. Qué impresionante, mis amados, lo que tenemos acá. Ahora, les voy a dar solamente los versículos para que ustedes lean
en la tranquilidad de sus hogares. Noten, ¿qué significa echar polvo sobre sus cabezas? Eso vimos en Lamentaciones 2:10. Entonces, solamente les voy a dar la referencia. Josué 7:6 y Job 2:12. Ahí tienen. Esos dos versículos arrojan luz sobre la declaración de Lamentaciones 2:10. Y en cuanto al punto número 8, que significaba sumisión a la voluntad de Dios, tenemos Mateo 26, 62 y 63. O sea, conecten Mateo 26, 62 y 63 con deseado de todas las gentes 684. Ahora, vamos al punto número 10. Vamos al punto número 10. ¿Qué significa calle delante de él toda la tierra? En la instancia número 10. Noten, hermanos. Significa júbilo en el día del Señor. Júbilo en el día del Señor. Ahí está. Júbilo en el día del Señor. ¿Cómo demostramos esto? Nehemías capítulo 9. Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8. Nehemías capítulo 8, versículos 10 y 11. Acá está. Entonces, vamos a buscar ese pasaje tan interesante. Nehemías capítulo 8. Nehemías, acá está. Nehemías capítulo 8, versículos 10 y 11. Dice así, versículo 10. Luego les dijo, id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Y ahora viene la clave, porque en el versículo 11 vamos a encontrar una clave. Noten, los levitas, pues, hacían, ¿qué dice? Callar a todo el pueblo, diciendo, noten por qué les hacían callar. Callad, porque es día santo y no os entristezcáis. Noten, hermanos, qué hermosura, qué cosa más espectacular. Quiere decir entonces que cuando nosotros nos gozamos en el sábado, que es el verdadero día de reposo instituido por Dios desde la creación, estamos siguiendo la orden de Habacuc 2:20. ¿Te gozas tú en el sábado del Señor? ¿Es una delicia o es una carga? O cuando llega el sábado a la tarde, tú ya estás anhelando que el sábado termine. Claro, ¿por qué? Porque está el amor al mundo o a los placeres. Esa es una pregunta crucial. Y ahora, al final, tenemos la número 11. Vamos a la última respuesta a nuestra orden que aparece en Habacuc 2:20.
Noten, huir de las herejías. Huir de las herejías. Acá está. Noten, hermanos, qué tremendo. Vamos a demostrar eso con una cita inspirada. Noten, manuscritos inéditos, tomo 4, página 63. Esta cita que les voy a leer es una declaración que la señora White, es una carta, perdón, que la señora White le escribió al doctor Kellogg. Y noten lo que le dice. Doctor Kellogg, yo no me atrevería a hablar de Dios como usted lo ha hecho. Y adivinen ahora el versículo que ella va a colocar después de decir, yo no me atrevería a hablar de Dios como usted lo ha hecho. Adivinen qué versículo va a citar. Habacuc 2:20. ¿Saben por qué? Porque el doctor Kellogg enseñaba la famosa herejía del panteísmo. Una de las terribles herejías que constituían la apostasía alfa. ¡Qué terrible, mis amados! Quiere decir entonces que cuando Dios dice calle delante de él toda la tierra, está diciendo que debemos huir y escaparnos de las herejías destructoras que Satanás ha esparcido con el propósito de envenenar las mentes de las personas. Oh, mis amados, qué tremendo lo que hemos estudiado en esta hora. ¿Qué les parece si oramos para pedirle al Dios del cielo que grabe en nuestras mentes este mensaje? Porque realmente es impresionante lo urgente que es entender lo que significa calle delante de él toda la tierra. Vamos a doblar nuestras rodillas para concluir la programación de la fecha y al mismo tiempo pedirle al Dios del cielo que pueda grabar este tema en nuestros corazones. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, una vez más nos acercamos a ti. Queremos darte gracias. Muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por tus promesas. Gracias porque hoy hemos estudiado con lujo de detalles el versículo 20 de Habacuc capítulo 2. Y hemos entendido de una vez qué significado tiene la orden calle delante de él toda la tierra. Oh Señor, ayúdanos mucho. Te necesitamos enormemente. Queremos que tú intervengas en nuestras vidas, que tú obres de una manera pero espectacular, que puedas lavarnos, limpiarnos, purificarnos, de tal manera que podamos realmente prepararnos cada día más y mejor para los eventos finales. Oh Señor, nos encomendamos en tus brazos como somos. Ayúdanos mucho, te necesitamos enormemente. Y gracias por todas las bendiciones que nos das, porque te pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.